tiene por nombre Jesús, la ciencia de Dios. Señor, entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abre, Señor, nuestro entendimiento para poderla comprender, Señor. Danos discernimiento, Dios mío, para poder recibir esta tu palabra, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Que la revelación de tu palabra, Dios mío, llegue en esta hora, Dios bendito, a cada uno de nosotros, Dios eterno. Permítenos, bendito Dios, poder recibir esta tu palabra con amor para ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, la ciencia de Dios. Nuestro Dios es extraordinario. Oiga, se tomó el tiempo. Pues que no podemos decir que el tiempo, porque es que cuando decimos tiempo, lo ponemos como a la altura de nosotros. Es que nosotros no podemos entender lo que está más allá del tiempo. No lo imaginamos, pero para poderlo expresar con palabras humanas, pues lo ponemos nosotros a él acá, ¿no? Pero él está por encima del tiempo, por encima de la eternidad. Él es el Dios infinito. Damos gloria, honra, honor y majestad. Y él se dedicó, puso todo su esfuerzo, que para él eso no fue nada, pero lo puso con un detalle, como con las mejores manos y pinzas del cirujano, para que todo quedara bien perfecto, todo quedara en su lugar. Fue extraordinario lo que Dios hizo. Vamos a ver por qué. Él trajo el conocimiento de Dios aquí a la tierra, desde tiempos inmemorables. Adán y Eva salieron del huerto en desobediencia, pero el nombre de Dios no quedó olvidado. Del linaje de Abraham hubo personas que sostuvieron el nombre del Señor, que no se conocía por su nombre, solo sabían que era el Dios supremo, el Dios todopoderoso, como él se dio a conocer después. Y ese conocimiento vino tomando forma a través de cada uno de esos grandes patriarcas, esos grandes líderes, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, que era él era el maestro. Él era el que iba a coger y a desentrañar todo lo que en el gran manual de sabiduría estaba escrito. Él fue el que descifró los códigos antiguos que están aquí escritos. Es decir, que ya desde antes de nuestro Señor Jesucristo había forma de poder llegar a la presencia de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo más fácil. Lo hizo tan fácil, que hoy es tan fácil, verdaderamente que es tan fácil, que ya por lo mismo fácil que es hoy en día, ya mucha gente ya ni se preocupa por buscar a Dios, porque Él lo dejó fácil, verdaderamente fácil. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya. Ahí se cumplió el Evangelio. ¿Cierto? Amén. Es la fe por nuestro amado, santo, glorioso y maravilloso Señor Jesucristo. Porque la fe es la que mueve las montañas. Porque la fe es el pilar que sostiene el Evangelio. Aún hasta el que no cree en nada, tiene fe para lo que hace. Así que la fe para nosotros es la herramienta más poderosa. Y esta prédica que el Señor nos ha regalado el día de hoy, es la fe la que nos va a ayudar a nosotros cogerla, recibirla, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra en el santo nombre de Jesús. Y resulta que Jesús llegó
y cogió y descifró los códigos que estaban ahí escritos y se atrevió a decir él: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Quién pudo haber dicho eso antes que quedara vivo? Y al final dice, y esta palabra hoy se ha cumplido. Eso fue después de que leyó el rollo. Y cogieron piedras, allá en plena sinagoga, día de reposo, donde ese día no se podía levantar ni siquiera un mal pensamiento. Pensaban ellos apedrear al Santo de Israel. Pero esas cosas lo lleva a uno la ignorancia. Cuando uno no puede comprender la profundidad de las cosas que están escritas. Pero es que no se puede entender si no viene la iluminación del Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Por eso nos damos las gracias a nuestro Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a nosotros poder entender la Escritura y conforme a la revelación que nos han dado el Señor, poder sacar la palabra que nos da cada domingo en el nombre de Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesús comprendió la Escritura. Mira, a los 12 años, Él tenía una revelación totalmente diferente y mucho más profunda de la que tenían los maestros de la época, los escribas, los fariseos, los saduceos. Todos 12 años tenía. Y ya él tenía la iluminación de la palabra. Pero es que él estaba todavía muy tierno, estaba muy niño. Pero ya las entendía. Ahora, poder llegar a esa dimensión de revelación solo puede ser obra del Espíritu Santo, que fue el que le mostró a través de lo que está escrito hasta dónde era que él podía llegar. Pues mis amados, Jesús llegó a lo más alto en el conocimiento, porque él interpretó en la más alta perfección la palabra de Dios que estaba aquí escrita. Por eso todo lo que se dijo de él aquí en su palabra, todo se cumplió. Y él da fe de que todo se cumpliera, porque él dijo, esto sucede para que se cumpla lo que está escrito de mí. Así dice la Escritura, ¿cierto? Bendito el Señor por siempre. Resulta que esa iluminación lo llevó a él a la trascendencia del ser, a la trascendencia, a elevarse su conciencia para poder él llegar a la presencia de Dios. Y es que eso no lo logró él cuando él murió. Él ya lo tenía. Él muere por nosotros para darnos redención, porque es que él ya vivía en la eternidad. Él ya tenía él la dimensión de la divinidad en él, porque en él ciertamente habitó toda la plenitud de Dios en Jesús. Ahora él es uno solo con el Padre. Mi Padre y yo somos uno solo, dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso también lo iban a matar. Es decir, él no daba un paso sin que no sacara roncha ya. ¿Por qué? Porque eran religiosos. Y porque el religioso solo cree en lo que él ve ahí nomás. Es que a veces que ni viendo ve, ni leyendo, ni escuchando, entiende. El religioso tiene esto, porque se hace una idea de sus cosas y de allí para poderlo sacar solo es la misericordia de Dios, porque no hay poder humano que lo pueda sacar de allí. Pero entonces él tomó el mejor ejemplo que tomó nuestro Señor Jesucristo. Él lo tomó de todos, es decir, él de cada uno cogió algo, pero hubo dos. De donde él verdaderamente cogió lo más alto de su esencia, que fueron del rey David y de Moisés. Del rey David porque él venía de ese linaje y David era rey. Ahora él iba a heredar el trono de David. Tenía que entenderlo así.
Por eso él tenía que ser un digno sucesor del trono de David. David era un hombre que amó al Señor con todas sus fuerzas. ¿Cuánto más no lo iba a amar nuestro Señor Jesucristo? Donde pudo entender que él y el Padre uno solo eran. Claro, mucho más, porque él tenía una revelación superior a la que tenía el rey David. El rey David tenía parte de la revelación de Jesucristo, pero no la tenía completa. Ahora devolvámonos más, lleguemos a Moisés. ¿Qué él tomó de Moisés? Vamos a Juan 3:14. El libro de Juan, capítulo 3. Dice, del 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues resulta que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ese significado de levantó la serpiente en el desierto tiene muchas revelaciones. No solo que él llegara y muriera, resucitara y después subiera, ahí iba a ser levantado. Ahora, él tenía que levantarse a sí mismo él tenía que levantarse para poder darle plenitud al significado de la escritura, porque él era judío, de él todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió, dice que 100 años después. Se cogieron todos los libros y se juntaron. Mucho tiempo después de él haber partido. Ya no existía ni siquiera el templo de Jerusalén cuando empezaron a reunirse los escritos del maestro. Entonces él llegó al conocimiento supremo con lo que había viejo, con lo viejo que había escrito. Entonces hay revelaciones que están aquí codificadas y que solo pueden ser descifradas por la iluminación del Espíritu Santo. Y Jesús levantó la serpiente. Para darles una idea, Dios lo pone a ministrar a un hombre, a una mujer a través de los dones. Y a través de los dones funciona, se desarrolla a través de las operaciones angelicales. Entonces Dios le dice, te voy a dar este don, sea un don de sanidad, un don de hacer milagros, un don profético. ¿Sí? Y Dios hace esas grandes cosas maravillosas porque Él pone a las personas que lo buscan, a las personas que se consagran a Él, le da los dones y le delega los ángeles, los espíritus ministradores que estarán siempre al servicio de los que somos herederos de la salvación. Es que no es solo para el pastor. Cualquier persona que esté en la búsqueda consagrada de Dios, Dios le va a asignar sus ángeles para que la misión que vaya a cumplir sea perfecta. Y ese ángel lo va a ayudar al cumplimiento del propósito según la voluntad de Dios. Lo va a ayudar a caminar por el camino que Dios conoció y que el ángel conoce. El ángel, Dios le va a decir al ángel, mira, este fulano caminó por aquí, este fue su sendero y tú le vas a ayudar en eso. Ya depende de uno, ¿cierto? Que uno entienda eso y se deje llevar por la operación del Espíritu Santo, porque el ángel opera es a través del Espíritu Santo, porque Él pone gracia en nosotros. Eso es de una forma, pero resulta que hay otras cosas mucho más profundas y secretas, porque este código que hay aquí de levantar la serpiente significa un trabajo interior en cada persona, donde la persona tiene que trascender la materia, la carne, él en su propia intención de llegar a Dios. Y el cuerpo, la carne se va vivificando y va teniendo la transformación.
Usted lo puede experimentar de una forma muy fácil. Cuando usted toma por costumbre permanecer en la presencia de Dios, usted no solo siente la presencia de Dios, sino que siente que su cuerpo va cambiando. Su cuerpo va cambiando. Usted va sintiendo que su cuerpo reacciona a otras cosas que antes no reaccionaba. Usted va sintiendo el poder dentro de usted, la unción. Eso que va creciendo en usted es lo que nuestro Señor Jesucristo buscó la mujer que tenía flujo de sangre. Y con solo tocarlo, ella recibió sanidad. ¿Cierto? Con solo tocar su vestido. Todos los que llegaban a él y decían que estaban enfermos, que se sanaban solo tocando sus vestidos. Así mismo le pasó a Pedro, así mismo le pasó a Pablo, pero fue un proceso que cada uno de ellos tuvo que seguir. El mismo Pablo decía, un tiempo al principio decía, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero ya después, más adelante, le daba testimonio a su fiel discípulo Timoteo cuando dijo, he ganado la carrera. He cumplido ya. Y por lo demás, me he ganado la corona de justicia. Y ya había realizado al Cristo en él. Ya él podía caminar y hasta su sombra sanaba. Eso está más allá de las operaciones angelicales. Esto no lo enseñan en las iglesias, mis amados, créanlo. Por eso esta prédica es de suma importancia el día de hoy. Entonces, la ciencia de Dios, mis amados, es todo un arte. Es todo un arte. La ciencia de Dios tiene que ser para nosotros, mis amados, un estilo de vida. En la antigüedad, ¿quiénes eran practicantes de la ciencia de Dios? Desde luego Enoc dio testimonio, el bisabuelo de Noé. Dio testimonio de haber caminado con Dios. Y fue llevado al cielo en carne y hueso. Eso dice la Escritura, ¿cierto? Amén. Fue traspuesto. Dio testimonio de él Noé, Abraham, Isaac, Jacob, practicantes de la ciencia de Dios. Por fe lo logró Abraham, por fe. Padre de la fe. Moisés hizo un trabajo diferente al de Abraham, fue un ministerio diferente, pero lo que se le asignó lo cumplió. Como lo cumplió también Josué, como lo cumplió Samuel, como lo cumplió Elías, practicantes de la ciencia de Dios, como lo practicó Eliseo, fieles practicantes de la ciencia de Dios, y todos sus profetas de la antigüedad que fueron, y que todos entregaron sus vidas por el Señor. Entonces no podemos decir que la ciencia de Dios viene de ahora, no, es mucho más antigua que hasta el mismo Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, mucho más antigua que lo que está escrito. ¿Comprenden? Entonces, pero resulta que así como hubo personas que obedecieron la palabra de Dios y practicaron la ciencia de Dios, también hubo personas que escucharon la palabra de Dios, pero que no hicieron caso de ella, como fue Balaam el profeta. Esto lo vemos en Números 24, 16. Oiga lo que dice. Y dijo el que oyó los dichos de Jehová. ¿Quién? Balaam. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos, sabía, tenía los dones, tenía la capacidad de poder llegar a la presencia de Dios si él quería.
pero él no quiso. Por eso dice, caído, pero abierto los ojos. Así mismo hay mucha gente hoy en día. Hay mucha gente hoy en día que conocen la palabra de Dios, pero la saben, pero no la ponen por obra. Ponerla por obra, eso es que es la ciencia de Dios. Es poner por obra lo que está escrito aquí. Esa es la ciencia de Dios. Es poner por obra la palabra de Dios. Es vivir el evangelio. Eso es la ciencia de Dios. Es todo un arte. Por eso por allá dice la palabra de Dios que según el perfume es el perfumero. Porque solo el perfumero sabe darle arte a su perfume. Entonces la palabra de Dios es olor grato para todo aquel que la recibe y mucho más para el Dios Santísimo. Bendito por siempre. Entonces, en este asunto de la ciencia de Dios hay unos principios universales. Oigan bien, universales, que todo hombre, cuando hablo de hombre, hablo de la humanidad completa, que todo hombre debe saber. Y si sigue el evangelio, con mayor razón. Primer principio, y el más importante, dice, Dios lo es todo. No hay nada, absolutamente nada más grande que el Dios lo es todo. El Dios Altísimo decidió hacerse hombre en la persona de Jesús. Jesús entendió su ministerio, entendió el propósito, desarrolló su ministerio, hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera, lo entendió, se cumplió al pie de la letra. Murió Jesús, subió al cielo y Él lo llena todo. Ahora es uno con el Padre. Es un espíritu hecho perfecto, porque Él siempre fue perfecto. Él nunca pecó. Perfecto moral, espiritualmente. Y perfecto su cuerpo, porque su cuerpo fue perfeccionado, porque pasó de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Él puede tomar forma física cuando Él quiera. Física. Poder caminar aquí en la tierra como cualquiera de nosotros. Porque ese cuerpo se lo dio Dios, un cuerpo preparado para eso. Ese cuerpo tiene la capacidad de estar en el cielo y en la tierra. Pero como en el cielo todo es espiritual, pues en ese cuerpo no lo necesita ya. Él lo necesita aquí. Por eso Él puede comer. Por eso cuando Él resucita, Él comió miel, comió pescado. Porque Él puede digerir todo eso. Un cuerpo glorioso. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, esto va a ser parte del primer principio, lo llena todo. Todo. No hay cosa alguna que a Dios nuestro Señor se le escape. Él lo sabe todo, Él lo ve todo, Él lo puede todo. Él es el Dios todopoderoso. ¿Cierto? Amén. Y Dios, en la grandeza de su poder, gobierna sobre todo. No hay forma de escaparse del gobierno de Dios. Dios gobierna sea por las buenas o sea por las malas. Porque lo que Él es determinado se va a cumplir como sea. Habrá un año, un mes, un día, una hora y un segundo donde se quedará establecido lo que Él ha determinado para cada uno. Ese es el principio que tenemos que tenerlo claro, el principal. Dios es todo. Como Dios es todo, por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña. El principal mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas.
Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo amarás. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú cumples con esos dos mandamientos, sobre todo con el segundo, porque tú no puedes amar a Dios sin amar al prójimo. Cuando tú cumples con ese segundo mandamiento, has ganado bastante camino. Ciertamente podemos decir que has llegado. Que has llegado. Bendito el Señor por siempre. Porque cuando usted ama al prójimo, usted no se va a meter con el prójimo. Usted no le va a robar, usted no le va a celar, usted no le va a tener envidia, usted no le va a hacer la vida a cuadro, como pasa. Usted no va a ser instrumento de tribulación y de angustia para el prójimo. Porque el prójimo, usted tiene que ser un instrumento de bendición siempre. Por eso cuando usted va a hacer algo en favor de alguien, lo mejor que usted puede hacer es orar. Orar. Ore por fulano. Ay, este fulano está en una situación, ore por él. No hable nada de él. No rompa el equilibrio de las cosas. Porque hay leyes que se violan cuando uno hace comentarios de la gente. Se rompen las leyes y se quiebra el equilibrio y le hace daño a la persona y sobre todo a uno. Entonces uno tiene que ser siempre, tener prudencia al hablar de las personas. Si usted no va a hablar para honrar a esa persona, más bien coja usted y póngase un candado en la boca. Póngase un candado, porque se está haciendo daño. Usted mismo. Dios es todo y por eso lo amo. Y como lo amo a Él, amo a mi prójimo y procuro, hago mi mejor esfuerzo para mantenerme centrado y en equilibrio. No metiéndome con nadie. Que las pruebas van a venir, pues allá está el asunto. Interesante. Vamos a ver cómo salimos de esta. Segundo principio. El segundo principio nos dice que todo lo que hay aquí en la tierra encontró su origen en los cielos. Dice Hebreos 11:3, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es decir, que en lo que no se ve, en el mundo espiritual, que está fuera del alcance de nuestros ojos, allá fue que tuvo origen todo lo que vemos aquí. Quiere decir esto, que así como eso pasó desde el principio, así mismo pasa hoy. Que las cosas primero suceden allá en el mundo espiritual. Usted recibió un llamado, ese llamado vino de allá. Y ese llamado va a ser efectivo acá, se va a hacer una realidad para nosotros. Pero no es que sea acá la realidad, es que ya se cumplió allá en el reino de los cielos. Ya depende de su caminar para que eso se cumpla. Ya depende de su caminar y el caminar suyo va a determinar el tiempo para que eso se haga efectivo aquí en la tierra. Es como un cheque que usted, para poderlo cobrar, tiene que ir al banco y cambiarlo. Aquí mismo usted tiene que hacer el mismo. Tiene que caminar en el propósito para que eso pueda ser realidad, como caminó en el propósito nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hay en la tierra tiene su reflejo en el cielo. Quiere decir que nosotros vivimos entre dos mundos. ¿Sí o no?
El mundo natural y el mundo espiritual. El mundo espiritual es muchísimo, muchísimo, muchísimo más amplio que el nuestro, porque el mundo espiritual contempla el segundo cielo y el tercer cielo, y cada uno de esos dos cielos, el segundo y el tercero, tiene otras dimensiones entre ellos. Muchas. No les puedo decir cuántas son, pero son muchas. Entonces, el mundo espiritual tiene influencia en los hombres y el hombre tiene la capacidad de afectar también el mundo espiritual. Por eso no hay cosa no hay cosa que pase en la vida del hombre donde no se dé cuenta el Señor. El Señor que es espíritu, es el Padre de los espíritus y que lo llena todo. Él no necesita que le vayan a decir, ve, fulano de tal hizo tal cosa. No, que ya lo sabe, ya lo vio. Y no porque haya pasado en ese momento, no, sino que Él lo vio desde el momento que creó todo. Así, poderoso. Ese poder de Dios para saber las cosas no lo podemos imaginar porque nuestra mente no da hasta allá. Pero ese es el Dios al que nosotros le servimos. Entonces, como vivimos entre dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual con sus diferentes dimensiones, sus diferentes niveles, entonces sabemos que un pensamiento nuestro afecta el mundo espiritual. Un pensamiento, sea bueno o sea malo. ¿Cierto? Si eso hace un pensamiento, imagine usted una palabra que sale de nuestra boca. Dios mío. Eso lo mueve más. El mundo espiritual. Si una palabra, es decir, como dice el libro de Santiago, no es posible dominar la lengua, porque con la lengua se puede hacer mucho daño. Mucho daño. ¿Por qué se puede hacer daño con la lengua? Porque el mundo espiritual se acciona con lo que usted hable. Y como si usted diera una orden cuando usted habla negativamente. Ahora, si eso sucede con una palabra, imagínese con nuestras propias acciones, lo que hacemos con nuestras manos y que hacemos con nuestros pies. Lo que hacemos con nuestra boca, nosotros podemos decir, yo cancelo eso que dije en el nombre poderoso de Jesús, lo cancelo. Porque la Biblia dice que uno puede cancelar lo que se ha dicho. Hasta un tiempo. Ya después, una persona no puede cancelar lo que escribió, lo que ya dijo, porque hubo un compromiso, hubo un pacto. Pero si ese pacto está produciendo carga, tiene que ser otra persona la que anule ese decreto. Otra persona puesta por Dios. Porque si no, usted va a vivir esclavo de lo que dijo y tiene que cumplirlo. Es así de sencillo. Pero lo que usted hace con sus manos y con sus pies, usted eso no lo puede borrar. Ahí sí que no hay nada que hacer. Nada que hacer. Las consecuencias tienen que llegar en algún momento de la vida de la persona, tarde que temprano. No hay nada que hacer. Por eso uno, como es cuestión de vibración, ¿cómo uno se maneja? Es decir, ahí viene el tercer principio. Controlar uno lo que piensa, controlar uno lo que habla, controlar uno lo que pase. Tener uno control, dominio propio, para mantenerse uno centrado, equilibrado, manejar las emociones. Si estoy contento, gloria a Dios, estoy contento. Pero si estoy triste, pues no, tampoco está bien, hay que derramar el alma y abrir el alma ante el Señor. Pero uno no se puede quedar allí, porque entonces va a venir la depresión.
la angustia, y eso sí que el diablo lo va a aprovechar, lo reprenda. Entonces, la persona empieza a vibrar a una frecuencia dañina para él y para los demás. La persona que está en depresión tiene un problema serio, porque eso te lleva, eso viene como consecuencia ¿de qué? De la desesperanza. Ya no tengo esperanza de nada, me pasa esto, me pasa lo otro, y le da mucho juego a la mente. Por eso hay que cuidar los pensamientos. Uno no le puede dar fuego ni darle lugar al diablo. Por eso los pensamientos uno tiene que recogerlos y llevarlos todos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Cierto? Uno tiene que vivir en una frecuencia alta, en una vibración alta. Nosotros, acá en términos, digamos, humanos, del mundo, dice, este tiene buena vibra, porque emana, transmite buenas emociones, ¿cierto? Y eso lo hace el mundo sin conocer de Dios. Me gusta, esta persona es empática, es amable. Nosotros como hijos de Dios, ¿cómo no vamos a poder alcanzar eso? Si el que no conoce el mundo trata de mantenerse, si el que no conoce de Dios trata de mantenerse equilibrado, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, que tenemos la ciencia de Dios, la ciencia del Dios altísimo? ¿Cuánto más? No tienes que mantener el aplomo ante las circunstancias. Ole, si va caminando y un día le coge un dolor en la pierna, puede pasarle. No se echa el dolor, está bien, tómese su aspirina, su acetaminofén y crea que Dios lo va a sanar. Ahora, tenga presente siempre que el cuerpo suyo tiene la capacidad de sanarse. Espere, eso solo se le quita. No puede hacer tanto drama. Ay, voy para el médico. Uy, ¿qué será esto? No. Uno no puede ser hipocondriaco, es la palabra. Hay gente así. Y en Cristo, en el Evangelio, hay gente así. Nuestro primer médico es Jesús. Y nuestra medicina también es Él. Tenemos que tener claro eso. Eso hace parte de la ciencia de Dios. Echar mano de las herramientas que Dios nos ha dado. Todo esto lo mueve la fe. Por eso dice Filipenses 4:8. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar, es decir, pensar cosas buenas, cosas gratas, cosas agradables. Y mayor pensamiento que de Dios aquí, metido aquí en nuestra frente. Es el mejor de todos los pensamientos. Y si no está Él, usted va a aprender con la ciencia de Dios a controlar sus pensamientos, a saber qué deja entrar, qué no deja entrar. Usted, eso lo da la ciencia de Dios, cuando usted aprende a tener control de sí mismo. Mantiene usted su ritmo alto, buena energía. Me gusta tu energía, le dicen. Esa es la actitud, le dicen a uno. ¿No les han dicho? Cuando ustedes están en la nota alta. Pues sí, así mismo es. Y dice el libro de Santiago, tenemos que ser prudentes al hablar. El libro de Santiago, capítulo 3, nos dice que cuando hay una persona que es desbocada de lengua, dice que inflama la rueda de la creación. Algo pasa a nivel espiritual. Acuérdense que estamos entre dos mundos. Cuando una persona es desbocada al hablar, crea demonios,
a un nivel espiritual que hay entidades que van a ir a hacer daño a la persona de la que uno se está expresando mal. El problema es que ya después eso se viene en contra de uno porque la palabra es de dos filos. Así como da, también tiene filo para atrás y se devuelve. Hay que tener prudencia al hablar. Y así como se inflama la rueda de la creación, dice que el mismo infierno, oiga bien, el mismo infierno ayuda a inflamar la rueda de la creación. Claro, porque viene más demonio al reino de las tinieblas. ¿Creado por quién? Por la persona que ha sido irresponsable al hablar y que no ha controlado sus emociones, sus sentimientos y habla así desbocadamente. Nosotros los hijos de Dios tenemos que ser prudentes. Prudentes siempre. Está bien, la gente se enoja, pero no dejar que la lengua coja y empiece a dar látigo y a soltar como le dé la gana. Porque al final usted va a recibir su parte también. Esto tiene que ver para mantenerse uno equilibrado, los pensamientos, las palabras y controlar uno las obras de la carne. Hay que producir fruto. Nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a producir fruto, apartados de las obras de la carne y producir fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Buena vibra, buena intención, buena energía. Se mantiene usted acá elevado. Y el enemigo esperando que usted caiga, que baje la nota, pero usted se mantiene ahí arriba equilibrado hasta que él se cansa. Someteos a Dios, dice la Escritura. Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cierto? Vamos a ver el cuarto principio. El cuarto principio nos lleva al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés 3 del 1 al 8. Todo tiene su tiempo. Ese es el cuarto principio. Todo tiene su tiempo. Todo fluye. Todo cambia. No siempre todo es igual. Todo va como una rueda que va andando y la rueda un tiempo está abajo, otro está arriba. No pueden esperar que todo sea ya. Quisiéramos nosotros que todo ocurriera ya, pero todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Todo tiene su tiempo. Nosotros aquí estamos teniendo tiempo sembrando en la palabra de Dios. Cada vez que venimos a la iglesia estamos sembrando en nuestras vidas la palabra de Dios. Va a haber un tiempo donde la cosecha en cada uno de nosotros va a ser grande. Si lo creemos, así va a ser. Y entonces trabajamos para que así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Como todo fluye, como todo cambia, no todo es como uno cree. No todo es como a uno le parece. No todo es como uno le parece. No todo es como uno quiere que
hacen las cosas. Tú quieres esto, pero te llegó esto otro. Te llegó así. No todo es como una espera. Donde aquí, en el caminar con Dios, en la ciencia de Dios, aprendemos a tener humildad. Humildad para recibir lo que nos venga. Sea bueno o sea malo. ¿Cierto? Y aquí entra el principio número 5. Este principio tiene que estar presente y sembrado como árbol al interior de nuestro corazón. Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por dura que esté la situación, por difícil que esté la temporada, uno tiene que saber que es para bien. Y que el momento de la angustia, el momento de la tribulación, el momento de la soledad, el momento del problema no va a durar toda la vida. En algún momento se tiene que acabar. Todo tiene su tiempo. Tengo que esperar que la rueda avance. Estoy abajo, esperemos que vaya subiendo y que me vaya a poner arriba. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esa es la vida, con sus subidas y sus bajadas. Sus subidas y sus bajadas. Para todo el mundo es así. Para el que cree, para el que no cree, para el siervo de Dios, para el que ministra en el altar, para el siervo de Dios que sirve en la entrada de la iglesia. Para el rico, para el pobre, para el que cree, para el que no cree, para el que está sano, como para el que está enfermo. Así es la vida. No por sabio no se va a morir. Hay gente que por su sabiduría se muere más rápido. Y hay gente que por su maldad vive más tiempo. Todo es potestad del Dios viviente. Tenemos que tener claro eso para poder aplicar bien en nuestra vida la ciencia de Dios. Sexto principio. Todo lo que siembres vas a cosechar. Con la vara que midas te van a medir. No juzgues, no señales, no critiques. Con la vara que midas te van a medir. Lo bueno del evangelio es que así tú no critiques y no señales, a ti te van a criticar y te van a señalar. Porque así hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que Él vivió, nosotros los hijos de Dios, que caminamos en el evangelio, que somos practicantes de la palabra de Dios y que vivimos en la ciencia de Dios, así mismo nosotros vamos a recibir en nuestro cuerpo la marca de nuestro Señor Jesucristo. Así que no nos angustiamos. Para nosotros es un honor, es un placer poder cargar con esa carga que recibió nuestro Señor Jesucristo y las cargamos con gozo. Bendito el Señor. Entonces, esos 6 principios tenemos que, ojalá, y aprendernos de memoria eso. Porque esos principios son los que rigen el mundo. El mundo en general. Son los que rigen el mundo. Ahora vamos a ver, llegamos al Evangelio. En el Evangelio ya nos damos cuenta que el origen del sufrimiento de los hombres, el origen de las enfermedades,
Y la causa de todas las cosas malas que le pasan a los hombres es el pecado. Ya en el Evangelio, eso el mundo no lo sabe. Usted va a hablarle de esto, a los musulmanes, le va a hablar de esto a los de la India, a los budistas, a los que practican la cienciología, a los que practican la teosofía, todas esas diferentes religiones y filosofías, ellos no entienden eso. Pero cuando usted llega a una iglesia del Señor, usted se da cuenta que el pecado es la causa de todos los males de los hombres. Entonces, si vivir en pecado es la causa de todos los males, ¿qué hace un hijo de Dios? Pues se aparta del pecado. Y un hijo de Dios, cuando quiere ser bendecido, pues mucho más. Se aparta del pecado y uno toma la decisión de vivir para Dios. Es una decisión. En esa decisión, Dios dispone tu corazón, pero tú tomas la decisión. Porque el día que una persona tome una decisión contra él, no le va a decir, no, es que yo tomé esa decisión porque Dios la puso en mi corazón. No, Señor. Usted tiene que tomar la decisión. ¿Seguir a Cristo o no seguir? Si tuvo la decisión, Dios la puso. Y si no la tuvo, créalo que en algún momento Dios se la puso. Y usted no hizo caso. Así que no le vaya a echar la culpa a Dios. Que no le vaya a pasar como le pasó a Balaam. Conoció la ciencia del Altísimo. Oyó los dichos del Omnipotente. Vio la visión. Pero estaba caído. Que no le vaya a pasar a usted como a Balaam. Bendito el Señor. Líbrenos Jehová a todos nosotros. Nosotros no somos como Él. Somos temerosos de Dios. ¿Cierto? Temerosos del Dios Altísimo. Amén. Y como nos damos cuenta que todos los males son por causa del pecado, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay nada que hacer. Pero ahí es que viene la misericordia de Dios. Cuando entendemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 Juan 2:1, que abogado tenemos a Jesucristo, el justo. ¿Cierto? Entonces llegamos a Cristo, lo recibimos, creímos en Él, nos bautizamos y nos hacemos sus discípulos. Nos hacemos sus discípulos. Nos hacemos sus discípulos. ¿Somos discípulos de Jesucristo? Pues resulta que un discípulo de Jesucristo no puede estar haciendo lo que se le da la gana. Un discípulo de Jesucristo está llamado a ser un practicante de la ciencia de Dios. Eso es un discípulo de Jesucristo. Dice Mateo 16:24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarnos a nosotros mismos, mis amados, al negarnos a nosotros mismos, estamos aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando una persona no se niega, cuando anda en sus propios pensamientos, en sus propias acciones, no se rinde a Dios, no se entrega a Dios, que nomás es lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, lo que ellos hacen. No se rinde al Señor. Cuando una persona es discípulo del Señor y aprende a hacer la voluntad de Dios, se da cuenta que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es lo mejor que le puede pasar
en la vida. Y es que lo más tremendo es que lo sabe. Todo hijo de Dios sabe eso. Que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, que es lo mejor. No es que Él ya te conoce, ya conocen toda tu vida y Él está diciendo, hijo, camina por aquí. Pero se resiste. Hace resistencia a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios entra como martillo en esas personas. Y la misma palabra de Dios viene a ser piedra de tropiezo. Y líbranos, Jehová, de que eso pase en nuestras vidas. Entonces, nos negamos a nosotros mismos y cargamos nuestra cruz. ¿Cómo cargamos nuestra cruz? Cargamos nuestra cruz soportando las aflicciones como buenos soldados de Cristo. Allí cargamos nuestra cruz, asumiendo la consecuencia de nuestras propias acciones, sin echarle la culpa a nadie. Estoy viviendo esto porque en algún momento de mi vida fallé. Y que eso no me va a venir. Eso no le va a venir a usted solo porque le dio la gana. Si usted está viviendo y practicando el evangelio y le vienen esas cosas le van a venir por ser fiel testigo de Jesucristo. Allí sí. Pero si usted está haciendo lo que le da la gana y le vienen esas cosas lo que usted está viviendo es consecuencia de sus propias acciones. Tenemos que tomar eso claro. Entonces, mis amados, tenemos que caminar, estamos llamados a caminar el camino del evangelio, poniendo por obra su palabra. Eso es la ciencia de Dios, poner por obra la palabra de Dios. Entonces, la ciencia de Dios es el conocimiento que nosotros necesitamos para llegar a la presencia de Dios. Porque sin ciencia no vamos a poder llegar a la presencia de Dios. Llegaremos cuando partamos de esta vida, pero mientras estamos caminando aquí en esta vida, tenemos que practicar la ciencia. La ciencia. Hebreos 12:14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad. ¿Y cómo hacemos para vivir en santidad? Para vivir en santidad, lo sabemos. Tenemos que reconocer que hemos sido unos viles pecadores. Tenemos que arrepentirnos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Abogado tenemos. A Jesucristo el justo Señor, perdóname. Entonces la sangre nos limpia. Cuando hemos sido, por eso dice la palabra de Dios, que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Tengamos confianza. Es decir, ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo por la sangre. Cuando nosotros nos lavamos nuestras vestiduras y decimos meternos a buscar la presencia de Dios. Fácil, no como los antiguos. Fácil, supremamente fácil. Lo único que necesitamos es la intención. Y si la intención nos falta, mis amados, pidámosle a Dios, Señor, reconozco, Señor, que me han faltado fuerzas, ayúdame. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, que todo lo que tú has dicho de mí se cumpla en esta vida, Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo. Pero aún con todo y eso, Dios ayudando, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque es que Dios no lo va a hacer todo. Dios no lo va a hacer todo. Al menos hagamos palanca los dos, 50 y 50, que no solo quede la intención, sino que también pues uno se motive pues para que las cosas pasen. Porque es que Dios quiere que pase. Pero si la persona no quiere, ¿qué puede hacer? Dios hace y ayuda hasta donde la persona quiere dejarse ayudar, hasta allí.
no más llega el Señor. Eso no quiere decir, ay, que esta persona hizo esto o tiene esta promesa y entonces, ¡brum!, un día de la noche a la mañana amaneció siendo lo que Dios dijo que era. Eso no es así. Hay que trabajar para que el propósito se cumpla en la vida de nosotros, como trabajó nuestro Señor Jesucristo. Y Él hacía las cosas que estaban escritas de Él, las traía a la luz y decía, para que se cumpla lo que de mí está escrito. Era así de sencillo. Entonces ya sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Ya sabemos cómo estar en santidad cuando nos apartamos del pecado. Y nos santificamos más cuando buscamos la presencia de Dios. Mientras más permanezcamos nosotros allí en la presencia de Dios, hasta este cuerpo de carne y hueso va sintiendo la transformación y se va vivificando. No es un cuerpo natural. No es un cuerpo común y corriente. Es un cuerpo que cuando tú le ordenas a Él que tienes una enfermedad y tú le ordenas en el nombre de Jesús que se vaya la enfermedad se va. Ya no es un cuerpo que se deja manejar por las fuerzas espirituales como le dé la gana. No. Ya uno tiene control sobre él. Que es nuestro. Este es el templo que Dios nos ha dado y damos la gracia si estamos saludables. Pero el día que venga la enfermedad es como un azote. Entonces, uno no puede darle largas. Porque entre más largas, pues más difícil. Es más difícil. No es que sea imposible, sino que es más difícil. Dios te puede tener allí un buen tiempo. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando hemos entendido nosotros la palabra del Evangelio, la ciencia de Dios, nos damos cuenta, como dice Juan 3:15, que el que nace del agua y del Espíritu, hablando nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, el que nace del agua y del Espíritu, ese es el que puede entrar al reino de los cielos. Es que no tengo que esperar a morirme. Yo puedo entrar cuantas veces yo quiera. O entro y salgo, como dice el Salmo. Y hallarán pastos, como dice el capítulo 10 de Juan, cuando dice que Jesús es la puerta. Uno puede entrar al reino de los cielos. Nosotros, mis amados, estamos sentados en los lugares celestiales. Nosotros no estamos sentados en la silla de la iglesia, estamos sentados en los lugares celestiales. Y así yo vaya caminando en la calle, yo sigo sentado en los lugares celestiales. Es cuestión de conciencia, hasta donde usted la eleve, y ha trabajado para eso. En esas condiciones entendemos lo que dice la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. ¿Cuándo? Cuando nosotros somos practicantes de la ciencia de Dios. Podemos disfrutar, deleitarnos de la presencia de Dios Altísimo. Entonces Jesús, mis amados, debe ser en nosotros un estilo de vida. No es que Él quiere formarse en cada uno de nosotros formarse. Por eso es que nos negamos a nosotros mismos, para que nosotros, en nuestra humanidad, nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, todos nos vamos negando a nosotros mismos, vamos menguando para que el Cristo Jesús que está al interior nuestro vaya siendo formado y crezca hasta que todos lleguemos al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Pero para eso nosotros tenemos que ser fiel reflejo, diga bien, fiel reflejo del testimonio de Jesús en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿saben por qué ustedes
o nosotros conocemos la ciencia de Dios. ¿Sabe por qué la conocemos? Porque el pueblo de Israel la rechazó. Jesús vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Dice el libro de Lucas, cuando Jesús les habló. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Pero como Dios es bueno, ellos no entraron. No dejaron entrar a los que estaban en esa época con él. Dios es bueno, entonces vamos a ver lo que hizo el Señor. Romanos, ya casi terminamos. Romanos, capítulo 11. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 11, del 30 al 33, dice, pues como, capítulo 11, del 30 al 33, dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, hablando de nosotros, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Ellos quieren? El pueblo de Israel. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por eso nos llegó a nosotros la ciencia de Dios. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Eso, mis amados, es la ciencia de Dios. No tiene fondo. Es decir, si una persona se dedica a escudriñar en la ciencia de Dios y meterse con Dios, verdaderamente no hay fin. Realizará Cristo en sus vidas, pero no todo termina allí. La palabra de Dios nos dice que nuestras obras continuarán. Ya en la eternidad, continuarán. No terminan aquí. Entonces ya, eso depende ya de nosotros. ¿Cierto? La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser sabios en ciencia. Como le pedían en el libro de Daniel 1, del 3 al 4. Unos muchachos que fueran de buen parecer, sabios en ciencia, educados. Así pedía el rey. Nosotros tenemos que ser abundantes en la ciencia, como dice 2 Corintios 8:7, abundantes en la ciencia. No los leo para que nos rinda el tiempo. O como dice 2 Corintios 6, del 3 al 6, nosotros nos recomendamos en ciencia. Si usted practica la ciencia de Dios, usted puede decir, no, me recomiendo en ciencia. Si le falta todavía llegar a la ciencia de Dios y poner por obra la palabra de Dios, ¿cómo se va a recomendar si no tiene ciencia? ¿Cierto? Y como dice Filipenses 1:9, que nuestro amor abunde más y más en ciencia, buscando, anhelando, Dios mío, trascender y poder llegar a la gloriosa perfección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solo se hace por amor a Dios. Por amor a Dios. Por eso es que se cumple el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Porque cuando uno ama a Dios, uno anhela estar con la persona que ama. Como cuando tú amas a tu mujer. O tu mujer ama a tu marido. Tú quieres estar con él porque tus pensamientos están con él. Estás enamorada. Todo el tiempo estás
ya elevado. Así tenemos que estar nosotros con Dios. ¿Cierto? Que nuestro amor abunde más y más en ciencia. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Y para terminar, mis amados, 3 recomendaciones. Estas recomendaciones las escuché de un hombre al que admiro y respeto mucho. Él dice que él aprendió, yo aprendí de él, no hablar de lo que uno no sabe. Primera recomendación. Son 3. Segundo, no se meta en lo que no le importa, lo que no debe. No se meta. Si usted quiere hacer algo bueno, ore. Mira, Señor, esta situación. Señor, mira este hombre cómo le está pegando a su mujer. Dios mío, Padre. Que tú, bendito Dios, cayendo sobre ellos como un baldado de agua. Si usted es capaz de tomar esa pausa y mirar eso así, y que el hombre lo esté cogiendo a la pobre mujer, a muñeca física, porque resulta que si usted se mete, van a pasar 2 cosas. O usted va a salir lastimado, va a salir herido, que hasta lo podrán matar. Y por la tarde, por la noche, esa mujer se va a acostar con su marido. Entonces uno tiene que ser prudente. ¿Hasta dónde uno puede llegar y romper el equilibrio de las cosas? Es más fácil si te ora y le pide a Dios. Es más fácil. En estos días había por aquí, en esa esquinita de aquí, fumando a alguien sus cosas, sus vicios. Y me dijo mi esposa, ay, mira ese fulano, todo ese humo se está viniendo para acá. Y yo salgo y siento el aroma. Entonces yo digo, bueno, Señor, mira, en el nombre de Jesús, Señor, si tú cortando, bendito Dios, todo consumo de droga de aquí de nuestro lugar, en el nombre de Jesús. Oiga, y al rato, Dios trajo a alguien que le dijo, ve amigo, todo ese humo que usted está soltando se está metiendo en esa casa. Yo personalmente no tuve necesidad de decirle nada. Si mi esposa esperaba que yo pueda decirle algo a él, no lo hice. Yo le pedí a Dios. Y el Señor puso personas. Es decir, no hay nada que la oración no pueda. Bendito el Señor. Amén. Y la última recomendación. No vaya donde no lo han invitado. Donde no lo han llamado, no vaya a pasar vergüenza. ¿Cierto? No vaya donde no lo han invitado. Y así no va a pasar vergüenza. Mis amados hermanos, damos gloria, honra, honor, alabanza y majestad. Y en el nombre poderoso de Jesús, hoy queda implantada esta palabra. Bendito Dios, que se ha impartido hoy a cada uno de mis hermanos. Padre, que tú seas, Dios bendito, haciendo que cada uno de tus hijos que reciben, bendito Dios, esta impartición, Padre, vivan de la ciencia de Dios. Que la ciencia de Dios, mi Dios santísimo, sea un arte en la vida de ellos, Señor. Que tú te goces, bendito Dios, viendo a cada uno de tus hijos, Dios amado, viendo cómo ellos se esfuerzan, Dios mío, por practicar, por ser un practicante de la ciencia de Dios, por ser un discípulo tuyo, Dios amado, lleno de temor de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esto ha sido palabra de Dios. Amén.